No era algo que pudiera explicar con palabras. No era tristeza. No era miedo de algo concreto. Era un peso. Un peso invisible que vivía dentro de mi pecho, justo debajo de las costillas, como si algo estuviera presionando desde adentro, intentando salir, pero sin poder hacerlo nunca. Los demás no lo veían. ¿Cómo podrían? Yo sonreía, cumplía, trabajaba, vivía. Pero por dentro siempre estaba ese nudo, esa presión constante, esa sensación de que en cualquier momento algo terrible iba a pasar, aunque no supiera qué. Mi mamá decía que era nerviosa, mis amigas que era intensa, los médicos que era ansiedad generalizada. Y sí, ese era el nombre técnico, pero el nombre no me explicaba nada, no me decía por qué, no me daba paz. Tomé pastillas, hice terapia, probé yoga, meditación, respiración consciente. Nada funcionaba del todo. Era como si el problema estuviera más profundo, como si la raíz de todo esto no estuviera en mi mente, sino en mi alma. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Sé lo que estás pensando. Yo pensaba lo mismo. ¿Vidas pasadas? ¿En serio? Pero en ese punto ya había intentado todo lo convencional y nada me había liberado de ese peso. Así que, ¿qué tenía que perder? Encontré a Laura por recomendación de una amiga. Era terapeuta especializada en hipnosis regresiva. Su consultorio era pequeño, cálido, con luz suave y el aroma de lavanda flotando en el aire. Me recibió con una sonrisa tranquila, de esas que te hacen sentir que no estás loca por estar ahí. Cuéntame, me dijo, ¿qué te trae aquí? Y yo por primera vez en mucho tiempo hablé sin filtros. Le conté del peso, de la ansiedad que no tenía explicación, de cómo me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, sin razón alguna, de cómo a veces sentía que si hablaba demasiado, si decía lo que realmente pensaba, algo malo iba a pasar, como si mi voz tuviera el poder de destruir algo, o de destruirme a mí misma. Laura escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante y me miró a los ojos. A veces, el alma guarda secretos que la mente no recuerda, dijo con suavidad. Y esos secretos pueden pesar más que cualquier cosa que hayas vivido en esta vida. Sus palabras me erizaron la piel, porque en el fondo yo lo sabía. Sabía que esto venía de algún lugar más antiguo, más profundo. ¿Estás lista para descubrir qué es?, me preguntó. Asentí. Aunque mi corazón latía rápido, aunque tenía miedo de lo que pudiera encontrar, necesitaba saber. Necesitaba entender por qué mi alma había estado en silencio durante tanto tiempo. Laura me guió hacia un sillón reclinable en el centro de la habitación. Me pidió que cerrara los ojos, que respirara profundo, que dejara que mi cuerpo se relajara por completo. Su voz era suave, casi hipnótica, mientras me llevaba hacia un estado de calma profunda. «Vamos a viajar hacia atrás», susurró. «No hacia tu infancia de esta vida, sino más allá, hacia el origen de ese peso que llevas. Confía en lo que veas, confía en lo que sientas». Y así lentamente comencé a hundirme. Al principio solo había oscuridad, silencio, pero luego imágenes, fragmentos, sensaciones. Sentí frío, un frío húmedo como de piedra antigua. Olía a madera quemada y a tierra mojada, y entonces vi algo. Una casa vieja, de paredes gruesas y ventanas pequeñas. Una casa de otro tiempo. Y yo estaba ahí, pero no era yo, era otra. Alguien más. Alguien que también llevaba ese mismo peso en el pecho. La voz de Laura me seguía guiando desde lejos, como un hilo invisible que me mantenía anclada a mi cuerpo en el presente. Pero mi conciencia estaba completamente en otro lugar, en otro tiempo. «¿Qué ves?», preguntó Laura con suavidad. «Describe lo que sientes». «Soy pequeña», susurré, sorprendida por mi propia voz. «Tengo tal vez 8 años. Llevo un vestido largo, de tela áspera, color marrón.
Está sucio en el borde. Mis zapatos son viejos, desgastados. Las palabras salían solas, como si las estuviera leyendo de un libro que siempre había estado escrito dentro de mí. ¿Dónde estás?, preguntó Laura. En la cocina. Hay una mesa grande de madera. Huele a pan recién horneado, pero también a algo más, a humedad, a tristeza. Abrí los ojos dentro de la visión, y ahí estaba. La cocina. Las paredes de piedra, la chimenea encendida, las sombras moviéndose con la luz del fuego, y en la mesa, sentada con la cabeza entre las manos, mi madre. Pero no era mi madre de ahora, era otra mujer. De rostro cansado, ojos hundidos, cabello recogido en un moño apretado. Lloraba en silencio, con los hombros temblando. «Mamá», dije en voz baja, pero ella no me escuchó. O tal vez no quería escucharme. «¿Qué está pasando?», preguntó Laura desde el presente. «No lo sé», respondí sintiendo cómo el nudo en mi pecho comenzaba a apretarse. «Pero hay miedo, mucho miedo». Y entonces la puerta se abrió de golpe. Entró un hombre, alto, de barba oscura, con el rostro endurecido por la rabia. Era mi padre. Lo supe en cuanto lo vi. Aunque no lo reconociera, mi alma sí lo hacía. «¿Dónde está?», gritó con la voz cargada de furia. «Dime dónde lo escondiste». Mi madre levantó la cabeza con los ojos rojos de tanto llorar. «No hay nada que esconder», susurró, pero su voz temblaba. «¡Mentirosa!», rugió él golpeando la mesa con el puño. El ruido me hizo saltar. Mi corazón latía tan rápido que dolía. Me escondí detrás de una silla, intentando hacerme invisible. Pero mis ojos no podían dejar de mirar. «Si alguien se entera de esto», dijo él, acercándose a ella con pasos pesados, «esta familia se destruirá. ¿Lo entiendes? Todo lo que hemos construido, todo se acabará». Mi madre asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «¿Y tú?», dijo él, volteándose hacia mí de repente. Sus ojos se clavaron en los míos, fríos como el hielo. «Tú no viste nada. ¿Me oyes?». «Nada», asentí. Mi garganta estaba cerrada. No podía hablar aunque quisiera. «Si dices una sola palabra», continuó, arrodillándose frente a mí para quedar a mi altura, «destruirás a tu madre. ¿Quieres eso? ¿Quieres que tu madre sufra por tu culpa?». Negué con la cabeza, las lágrimas brotando sin control. «Entonces, silencio», susurró apretando mi hombro con fuerza. «Para siempre». Y yo, esa niña de 8 años, tragué mis palabras. Tragué mi miedo. Tragué todo lo que había visto. Y desde ese día, guardé silencio. En la sesión, mi cuerpo en el presente temblaba. Sentía el peso de ese secreto como si lo estuviera cargando de nuevo, como si nunca lo hubiera soltado. «¿Qué secreto era?», preguntó Laura con cuidado, pero no lo sabía, o no quería saberlo. Era algo terrible, algo que mi mente infantil no había podido procesar del todo. Solo sabía que después de ese día mi vida cambió. Me volví callada, obediente, invisible. Aprendí que hablar era peligroso, que mi voz podía destruir todo, que era mejor guardar silencio, aunque me doliera por dentro. Y ese silencio, ese peso, lo había cargado vida tras vida, hasta ahora. «Respira», me dijo con ternura. «Solo respira. Estás a salvo ahora». Obedecí. Inspiré profundo, dejando que el aire entrara lentamente en mis pulmones, y al exhalar, sentí cómo una parte de esa tensión comenzaba a soltarse. «Lo que acabas de recordar», continuó Laura, «es la raíz, el origen de tu ansiedad. Esa niña aprendió que su voz era peligrosa, que expresarse podía destruir a quienes amaba. Y ese aprendizaje quedó grabado en tu alma». Asentí, aunque mis ojos seguían cerrados. Todo tenía sentido ahora. Por primera vez en mi vida había una explicación. No estaba loca, no era débil. Solo estaba cargando con un trauma que no era de esta vida. «¿Qué hago ahora?», pregunté con voz quebrada. «¿Cómo lo suelto?». «Primero», dijo Laura, «necesitas entender qué fue lo que esa niña vio. ¿Qué fue lo que guardó en silencio durante tanto tiempo? ¿Estás lista para regresar?».
Mi corazón dio un vuelco. Parte de mí quería huir. Quería abrir los ojos, levantarme de ese sillón y salir corriendo. Pero otra parte sabía que si no enfrentaba esto ahora, lo seguiría cargando para siempre. Sí, susurré. Estoy lista. Laura volvió a guiarme hacia ese estado profundo de relajación. Esta vez fue más rápido, como si mi alma ya supiera el camino, y de pronto estaba de vuelta en esa casa, en ese cuerpo pequeño, tembloroso, escondido en las sombras. Pero esta vez la escena era diferente. No estaba en la cocina. Estaba afuera, en el jardín trasero, cerca del cobertizo de madera. Era de noche. La luna brillaba débilmente entre las nubes y el aire estaba frío, húmedo, cargado de algo malo. Escuché voces, masculinas, graves, venían del cobertizo. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me escondí detrás de un árbol y miré a través de una rendija en la pared de madera. Y lo vi, mi padre y otro hombre, ambos de pie, mirando hacia abajo, hacia algo que estaba en el suelo, cubierto con una lona vieja. Nadie puede saberlo, dijo mi padre con la voz tensa, llena de urgencia. Si alguien pregunta, no estuvo aquí. Nunca estuvo aquí. El otro hombre asintió, nervioso, limpiándose las manos en los pantalones como si intentara limpiar algo invisible. ¿Y qué hacemos con...? Empezó a preguntar, pero mi padre lo interrumpió. Lo enterramos esta noche. Nadie lo encontrará. Mi respiración se detuvo. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero mi cuerpo lo sabía. Mi alma lo sabía. Algo terrible había ocurrido. Algo que nunca debía ser descubierto. Y entonces uno de los hombres se movió y vi lo que estaba debajo de la lona. Un cuerpo. El cuerpo de un hombre joven, inmóvil, sin vida. Quise gritar, pero no pude. Mi garganta se cerró por completo. El terror me paralizó. Y en ese momento, mi padre giró la cabeza y me vio. Sus ojos se clavaron en los míos y yo supe, en ese instante, que mi vida había cambiado para siempre. Ve adentro, dijo con voz helada, y olvida lo que viste. Corrí de vuelta a la casa, con las piernas temblando, el corazón a punto de estallar. Me metí en mi cama y me tapé hasta la cabeza, rogando que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era, y desde esa noche no volví a hablar de lo que vi, ni siquiera conmigo misma. Lo enterré tan profundo dentro de mí que dejó de existir, o eso creía, porque en realidad nunca desapareció, solo se transformó en ansiedad, en miedo, en la sensación constante de que si hablaba demasiado, si me expresaba demasiado, algo terrible pasaría. Y ese miedo lo cargué vida tras vida, hasta hoy. Laura me alcanzó una caja de pañuelos y esperó en silencio, dándome el espacio que necesitaba. Lo vi todo, susurré entre lágrimas. Vi lo que guardé, lo que me obligaron a guardar. Lo sé, dijo ella con ternura. Y quiero que sepas algo importante. Esa niña hizo lo que pudo para sobrevivir. Guardar ese secreto fue su manera de protegerse, de proteger a su familia. No fue su culpa. Sus palabras me atravesaron como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Por años había cargado con esa culpa sin saberlo. La culpa de haber visto algo que no debía, de haber sido testigo de algo terrible, de haber guardado silencio cuando tal vez debía hablar. Pero era solo una niña asustada que no tenía otra opción. ¿Qué pasó después?, pregunté limpiándome las lágrimas. ¿Qué le pasó a esa niña? Laura me guió de nuevo hacia el estado de relajación. Esta vez, mi mente me llevó más adelante en el tiempo, unos años después de aquella noche. Tenía unos 12 años. Seguía viviendo en la misma casa, pero todo había cambiado. Mi padre se había vuelto más distante, más frío, y yo me había vuelto invisible. No hablaba a menos que me preguntaran. No compartía lo que sentía. No tenía amigas cercanas. Había aprendido a hacerme pequeña, a no llamar la atención, a no ser vista, porque en el fondo tenía miedo.
Miedo de que si alguien se acercaba demasiado, de alguna manera descubrieran el secreto que cargaba. Y si lo descubrían, todo se destruiría. Así que me quedé callada, siempre callada. Y con el tiempo ese silencio se convirtió en mi identidad. No sabía quién era sin él. No sabía cómo ser de otra manera. Vi escenas fragmentadas de esa vida. Vi cómo crecí, cómo me convertí en una mujer joven, callada, obediente, que nunca decía lo que realmente pensaba. Vi cómo me casé con un hombre que elegí no porque lo amara, sino porque era seguro, porque no me haría preguntas, porque no me exigiría que hablara. Y vi cómo esa vida terminó. Murió joven esa mujer, tal vez de alguna enfermedad, no lo supe con claridad. Pero lo que sí supe, con total certeza, fue que murió con ese secreto aún enterrado dentro de ella. Nunca lo soltó, nunca se liberó. Y esa carga la trajo consigo a esta vida, a mi vida. Cuando volví al consultorio ya no estaba llorando, estaba en shock, todo encajaba. Cada pedazo de mi ansiedad, cada miedo irracional, cada vez que sentía que hablar era peligroso, todo venía de ahí. Ahora lo entiendes, dijo Laura con suavidad. Tu alma ha estado cargando ese silencio durante mucho tiempo, pero ya no tienes que hacerlo. ¿Cómo? Pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. ¿Cómo lo suelto después de tanto tiempo? Laura sonrió con ternura, hablándole a esa niña, dándole lo que nunca tuvo, permiso para hablar, permiso para ser vista, permiso para liberarse del peso que nunca debió cargar. Me pidió que cerrara los ojos una vez más, y esta vez, en lugar de regresar al pasado, me pidió que trajera a esa niña conmigo, al presente. Y ahí estaba, pequeña, asustada, con los ojos llenos de lágrimas, esperando que alguien le dijera que estaba bien. Me arrodillé frente a ella en mi imaginación y por primera vez le hablé. No fue tu culpa, le dije con la voz temblorosa. Nada de esto fue tu culpa. Eras solo una niña, y lo que viste, no tenías que cargarlo sola, pero ya no tienes que hacerlo más. Yo estoy aquí, y te prometo que voy a hablar por las dos. La niña me miró, y lentamente, por primera vez en lo que parecían siglos, sonrió. Y en ese momento, sentí cómo algo dentro de mí se rompía, pero no de dolor, de liberación. No fue un cambio instantáneo. No desperté al día siguiente sin ansiedad, sin miedo, pero algo había cambiado en mi interior. Por primera vez en mi vida, entendía de dónde venía ese peso, y con ese entendimiento vino la posibilidad de soltarlo. Laura me sugirió continuar con las sesiones. Me dijo que el proceso de liberación no terminaba con recordar. Necesitaba integrar esas memorias, procesarlas y finalmente dejarlas ir. En nuestra segunda sesión volvimos a ese momento, al jardín, al cobertizo, a la noche en que vi lo que nunca debí ver. Pero esta vez no lo viví como aquella niña asustada. Esta vez lo observé desde afuera, como una adulta que podía entender lo que esa niña no pudo. ¿Qué ves ahora?, me preguntó Laura. Veo a mi padre, respondí con voz tranquila, y veo su miedo. No era solo rabia lo que tenía esa noche, era terror, terror de perder todo, terror de ser descubierto. ¿Y qué sientes hacia él? Respiré profundo. Compasión. No justifica lo que hizo, pero ahora entiendo que él también cargaba con algo que no sabía cómo soltar. Laura asintió. ¿Y esa niña? ¿Qué necesitaba en ese momento? Cerré los ojos y la vi de nuevo. Pequeña, escondida detrás del árbol, temblando de miedo. Necesitaba que alguien le dijera que estaba bien, que no tenía que cargar con eso, que no era su responsabilidad guardar ese secreto. Entonces díselo, me animó Laura. Dile lo que necesita escuchar. Y lo hice. En mi mente me acerqué a esa niña una vez más. Me arrodillé frente a ella y le sostuve las manos. No tienes que guardar esto más, le dije con firmeza. No es tu carga, nunca lo fue. Y aunque nadie más te lo dijo entonces, yo te lo digo ahora. Está bien dejar ir este secreto.
Está bien hablar, está bien ser vista. La niña me miró con los ojos llenos de lágrimas y luego lentamente asintió. Y en ese momento sentí cómo algo se aflojaba dentro de mí, como si un nudo que había estado apretado durante décadas finalmente comenzara a deshacerse. ¿Qué necesitas hacer ahora?, me preguntó Laura. La respuesta vino clara, sin dudas. Necesito dejar que ese secreto salga. Necesito hablar de lo que vi. Necesito dejar de guardarlo. Entonces hazlo, dijo ella. Aquí, ahora. Di lo que nunca pudiste decir. Y lo hice, por primera vez en esa vida, y probablemente en muchas vidas anteriores, hablé del secreto. No importaba si era real o simbólico. No importaba si esa vida pasada había sido literal o una metáfora del alma. Lo que importaba era que algo dentro de mí había estado encerrado, silenciado, reprimido, y ahora, por fin, estaba saliendo a la luz. Hablé del hombre en el cobertizo, del miedo de mi padre, de la amenaza, de la culpa, de todo lo que había guardado en silencio. Y cuando terminé, me sentí vacía, pero no de una manera dolorosa, sino de una manera liberadora, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía no tenerlo. Laura me dejó descansar en silencio por unos minutos. Luego, con voz suave, me dijo: ese secreto ya no es tuyo, lo has soltado, y ahora tu alma está libre para sanar. Abrí los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin ese nudo en el pecho. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, y ahora, finalmente, podía exhalar. Laura me había advertido que esto podía pasar. Me explicó que cuando comenzamos a soltar traumas profundos, a veces el cuerpo y la mente necesitan procesar todo lo que ha estado reprimido durante tanto tiempo. Es como si hubiera abierto una compuerta que había estado cerrada por años y ahora todo estaba fluyendo hacia afuera. Hubo noches en que no pude dormir, otras en que lloré sin razón aparente, momentos en que sentía oleadas de ansiedad, más fuertes que nunca. Pero esta vez era diferente, porque ahora sabía de dónde venían, y eso cambiaba todo. En nuestra tercera sesión, trabajamos en lo que Laura llamó integración. No bastaba con recordar el trauma y hablar de él. Necesitaba integrarlo a mi historia. Entender cómo esa experiencia de vida pasada había moldeado mi vida presente. Piensa en tu ansiedad, me dijo Laura. ¿Cuándo aparece con más fuerza? Reflexioné por un momento. Cuando tengo que hablar en público. Cuando tengo que expresar mi opinión en una reunión. Cuando siento que alguien me está prestando demasiada atención. ¿Y qué crees que pasaría si lo hicieras? Si hablaras, si te expresaras, si fueras vista. Siento que algo malo va a pasar, admití. Como si mi voz tuviera el poder de destruir algo importante. Laura asintió. Exacto. Esa niña aprendió que su voz era peligrosa, que hablar podía destruir a su familia, que ser vista podía traer consecuencias terribles. Y ese aprendizaje se grabó tan profundo en tu alma que lo trajiste contigo a esta vida. Sus palabras resonaron en mí como un eco. Todo encajaba. Cada patrón de mi vida adulta tenía sentido ahora. Pero ya no eres esa niña, continuó Laura. Y este ya no es ese tiempo. Tu voz no es peligrosa. Tu voz es tuya y tienes derecho a usarla. Quise creerle, pero algo dentro de mí todavía resistía. ¿Y si no puedo cambiar?, susurré. ¿Y si esto es demasiado profundo? Laura se inclinó hacia adelante y me miró con una mezcla de firmeza y compasión. El hecho de que estés aquí, de que hayas tenido el valor de regresar a ese momento, de que hayas hablado del secreto que cargaste durante tanto tiempo, eso ya es un cambio. Ya estás sanando. Solo necesitas darle tiempo a tu alma para que lo integre. Y tenía razón, porque cada día que pasaba, aunque fuera difícil, sentía cómo algo se iba aflojando dentro de mí. Empecé a notar pequeños cambios. En una reunión de trabajo, levanté la mano para dar mi opinión. Mi corazón latía rápido, mi garganta se sentía apretada, pero lo hice.
y no pasó nada malo. En una cena con amigos, compartí algo personal que normalmente habría guardado para mí, y en lugar de sentir miedo después, sentí alivio. Como si cada vez que hablaba, cada vez que me expresaba, estaba liberando un poco más de ese peso que había cargado durante tanto tiempo. Laura me explicó que este proceso de integración era gradual, que no se trataba de una transformación instantánea, sino de un reaprendizaje lento y constante. Mi alma había cargado con ese patrón durante tanto tiempo que necesitaba tiempo para crear uno nuevo. Piensa en ello como en aprender un nuevo idioma, me dijo. Al principio, cada palabra requiere esfuerzo consciente, pero con el tiempo se vuelve natural, automático. Tu alma está aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje de la libertad, y yo estaba dispuesta a aprenderlo, aunque fuera difícil, aunque me llevara tiempo, porque por primera vez en mi vida entendía por qué había vivido con ese peso durante tanto tiempo, y ahora que lo entendía, podía soltarlo. No fue un proceso lineal. Hubo días en que me sentía libre, como si el peso hubiera desaparecido por completo, y otros días en que volvía, más suave, pero presente. Laura me explicó que esto era normal, que sanar no es borrar el pasado, sino integrarlo de una manera que ya no nos controle. Tu alma está aprendiendo un nuevo patrón, me dijo en una de nuestras últimas sesiones. Durante tanto tiempo, el silencio fue tu forma de sobrevivir. Ahora estás aprendiendo que tu voz es segura, que expresarte no destruye nada, al contrario, te construye. Y tenía razón, cada vez que hablaba, cada vez que compartía algo que antes habría guardado, sentía como algo se fortalecía dentro de mí, como si estuviera reconstruyendo una parte de mi ser que había estado dormida durante tanto tiempo. En el trabajo, comencé a participar más en las reuniones. Al principio mi corazón seguía acelerándose, mi garganta seguía apretándose, pero ahora sabía de dónde venía esa sensación, y en lugar de huir de ella, la respiraba, la reconocía y la dejaba pasar. Hola, ansiedad, me decía mentalmente. Sé que vienes de ese lugar antiguo. Sé que crees que hablar es peligroso. Pero aquí y ahora estoy a salvo. Y voy a hablar de todas formas. Y lo hacía, y nada malo pasaba. En mis relaciones personales, empecé a ser más honesta. Le dije a mi pareja cosas que había guardado durante años. Le conté de mis miedos, de mis inseguridades, de las veces en que había callado por miedo a ser demasiado. Y en lugar de alejarme como temía, nos acercó más. Porque resulta que la vulnerabilidad no destruye. Al contrario, construye puentes donde antes había muros. Laura me enseñó una técnica que se convirtió en mi ancla durante este proceso. Cada vez que sentía que el viejo patrón intentaba regresar, cerraba los ojos y visualizaba a esa niña de 8 años. Pero esta vez no estaba sola en ese jardín oscuro. Esta vez yo estaba con ella. Le tomaba la mano y le decía, ya no tienes que cargar esto sola. Yo estoy aquí. Y juntas vamos a hablar, vamos a ser vistas, vamos a ser libres. Y cada vez que lo hacía, sentía cómo el nudo en mi pecho se aflojaba un poco más. Un día, Laura me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva por completo. Si pudieras hablarle a esa niña ahora, sabiendo todo lo que sabes, ¿qué le dirías? Cerré los ojos y la vi. Ahí estaba, detrás del árbol, temblando con los ojos llenos de lágrimas. Y por primera vez, no sentí pena por ella, sentí admiración. Le diría que es increíblemente fuerte, susurré, con la voz quebrada. Que sobrevivió a algo que ninguna niña debería haber visto. Que guardó ese secreto porque creía que era la única forma de proteger a quienes amaba. Y que aunque ese silencio le dolió durante tanto tiempo, también la mantuvo viva. Y ahora, continuó Laura, ¿qué necesita escuchar? Que ya cumplió su misión, dije, con lágrimas resbalando por mis mejillas. Que ya no tiene que seguir guardando ese secreto, que puede descansar, que yo voy a tomar el relevo de aquí en adelante. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí.
pero no de dolor, de liberación profunda. Sentí cómo ese peso, ese nudo que había estado en mi pecho durante toda mi vida, finalmente se soltaba. No desapareció por completo, pero se transformó en algo diferente, en compasión, en comprensión, en paz. Abrí los ojos y miré a Laura. Se siente diferente, susurré. Ella sonrió. Eso es porque tu alma finalmente se está liberando de una carga que nunca debió ser tuya. No es que mi ansiedad haya desaparecido por completo. Sería mentira decir eso. Todavía hay momentos en que siento ese viejo nudo en el pecho. Pero ahora es diferente, porque ahora sé de dónde viene y sé cómo manejarlo. La semana pasada tuve que dar una presentación frente a 30 personas. Hace 6 meses, eso me habría paralizado por completo. Habría pasado noches sin dormir, ensayando cada palabra, imaginando todo lo que podría salir mal. Y el día de la presentación, probablemente habría encontrado una excusa para no ir. Pero esta vez fue diferente. Sí, estaba nerviosa. Mi corazón latía rápido, mi garganta se sentía apretada. Pero en lugar de huir de esa sensación, la reconocí. Cerré los ojos por un momento, respiré profundo y mentalmente le hablé a esa niña que todavía vive dentro de mí. Sé que tienes miedo, le dije. Sé que crees que si hablo algo malo va a pasar. Pero mira, hemos hablado tantas veces ya y cada vez hemos estado bien. Cada vez nos hemos hecho más fuertes. Y luego subí a ese escenario y hablé. Y mi voz no tembló. Bueno, tal vez un poco al principio, pero luego simplemente fluyó, como si hubiera estado esperando salir durante toda mi vida. Y cuando terminé, cuando vi las caras de la gente asintiendo, sonriendo, agradeciendo, me di cuenta de algo profundo. Mi voz no destruye. Mi voz construye. Mi voz conecta. Mi voz sana. Laura me dijo en nuestra última sesión que este proceso de sanación no tiene un final claro. No es algo que terminas y ya está. Es algo que integras. Algo que se convierte en parte de tu historia, pero que ya no te define. Esa niña siempre será parte de ti, me dijo. Pero ya no tiene que cargar el peso sola, porque ahora tú estás ahí para ella, y eso cambia todo. Y tiene razón. Cada día me siento más completa, más entera, como si todas las partes de mí que habían estado fragmentadas durante tanto tiempo, finalmente estuvieran encontrando su lugar. Mis relaciones han cambiado también. Soy más honesta, más abierta. Ya no tengo tanto miedo de ser vista, de ser escuchada, de ocupar espacio. Mi pareja me dijo hace unos días, no sé qué está pasando contigo, pero te veo diferente, más presente, más tú. Y esas palabras significaron más de lo que él podría imaginar. Porque por primera vez en mi vida me estoy permitiendo ser yo, sin disculpas, sin miedo, sin ese peso invisible que me mantenía escondida. A veces, cuando estoy sola, cierro los ojos y vuelvo a ese jardín, a esa noche. Pero ahora no soy la niña asustada escondida detrás del árbol. Soy la adulta que entra a ese jardín, que toma a esa niña de la mano y que la saca de ahí. Ya cumpliste tu misión, le digo. Guardaste ese secreto porque creías que tenías que hacerlo, pero ya no. Ahora yo voy a hablar por las dos, voy a vivir por las dos, y voy a ser libre por las dos. Y cada vez que hago esto, siento como esa parte de mí que estuvo silenciada durante tanto tiempo, finalmente encuentra su voz. No sé si esa vida pasada fue real en el sentido literal. No sé si realmente viví en el siglo XIX, si realmente vi lo que vi. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que mi alma cargó con algo durante mucho tiempo, y ahora lo he soltado. El silencio de mi alma ya no guarda la raíz de mi ansiedad, porque ahora mi alma habla, ahora mi alma canta, ahora mi alma es libre. Y esa libertad, esa paz que encontré después de tanto tiempo de búsqueda, es el regalo más grande que me he dado a mí misma. No fue fácil llegar aquí, no fue rápido,
pero cada paso valió la pena, porque al final no solo sané mi ansiedad, sané mi alma. Y si tú estás leyendo esto, si tú también cargas con un peso que no entiendes, si tú también sientes que hay algo antiguo dentro de ti que te impide ser libre, quiero que sepas algo: la sanación es posible. El alma puede liberarse y tú mereces esa paz. Ya no escucho el silencio pesado del miedo, escucho mi propia voz, clara y fuerte, diciéndome que estoy a salvo. Y cuando abro los ojos cada mañana, ya no siento ese nudo en el pecho, siento espacio, siento ligereza, siento paz. El viaje de mi alma no terminó aquella noche en el jardín, tampoco terminó en el consultorio de Laura. El viaje continúa cada día, con cada palabra que digo, con cada vez que me permito ser vista, con cada momento en que elijo hablar en lugar de callar, porque aprendí algo profundo en este proceso. El silencio puede protegernos por un tiempo, pero solo la voz puede liberarnos para siempre. Si tu alma también guarda secretos, si también cargas con pesos que no recuerdas haber elegido, si también sientes que algo antiguo te impide ser libre, quiero que sepas que no estás sola. Tu alma sabe el camino de regreso a la paz. Solo necesita que le des permiso para hablar. Y cuando lo hagas, cuando finalmente sueltes aquello que has cargado durante tanto tiempo, descubrirás algo hermoso. Tu voz no destruye, tu voz sana, tu voz libera. Y tu alma merece ser libre.